Imagina una colina. Pero no una colina cualquiera cubierta de hierba bajo el sol de la tarde. Imagina una montaña que ha sido devorada por la piedra, cubierta capa tras capa por el mármol más blanco, más frío y más caro del mundo conocido. Desde abajo, desde las calles sucias y ruidosas de la Roma plebeya, esta colina parece el Olimpo. Parece el hogar de los dioses. Brillante. Intocable. Perfecto. Pero si pudieras subir, si pudieras cruzar las puertas doradas y caminar por los jardines geométricos del Monte Palatino, notarías algo que no se ve desde abajo. Notarías que el aire aquí arriba es diferente. No es más puro. Es más pesado. Es un aire denso, estancado, que huele a flores marchitas, a incienso quemado y a algo más. Algo metálico y agrio. Huele a miedo sudoroso. Bienvenido al Palacio Imperial. Bienvenido a la jaula de oro más lujosa de la historia de la humanidad. Caminar por estos pasillos es una experiencia que hiela la sangre. El silencio no es paz. Es una amenaza. Tus pasos resuenan contra el suelo de mosaico con un eco que parece perseguirte, y a cada pocos metros te encuentras con ellos. La Guardia Pretoriana. Hombres gigantes, blindados en bronce y cuero, inmóviles como estatuas, con los ojos fijos en la nada pero atentos a todo. Ellos no están aquí solo para proteger al emperador de los asesinos externos. Están aquí para asegurarse de que nadie salga. Y a veces, para ser ellos mismos los verdugos. En este lugar, el lujo convive con la muerte en una danza macabra. Las paredes están pintadas con los pigmentos más vibrantes. Rojo cinabrio, azul egipcio, ocre dorado. Pero esas mismas paredes han escuchado las órdenes de ejecución más brutales jamás dictadas. Aquí, en habitaciones iluminadas por lámparas de aceite perfumado, hombres con el poder absoluto sobre el mundo conocido perdieron la cabeza. No de una forma poética, sino de una forma visceral, médica y aterradora. Se dice que el poder corrompe. Pero en el Palatino, el poder pudre. Pudre el alma, pudre la mente y, como veremos, pudre el cuerpo desde adentro. Porque el aire que respiran estos dioses vivientes, el vino que beben y los platos en los que comen, están envenenados. Bienvenidos al epicentro de la locura. Antes de entrar en la mente rota de los césares y diseccionar sus pesadillas, te doy una vez más la bienvenida a Isotira Mundial para dormir. Espero que hoy te encuentres muy bien. Ahora, tómate un breve momento para suscribirte y darle me gusta al video. Nos ayuda a seguir trayendo estas historias desde la oscuridad hasta tus oídos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el poder absoluto siempre termina en locura, o es que el poder solo atrae a aquellos que ya están rotos por dentro? Te leo. Ahora, volvamos al mármol frío. Para entender la locura de los emperadores romanos, no podemos mirar solo sus biografías o sus decretos sangrientos. Tenemos que hacer algo más forense. Tenemos que mirar su sangre. Tenemos que mirar sus cocinas. Tenemos que mirar la química invisible que fluía por las venas de la dinastía Julio-Claudia. Existe una teoría, fría y científica, que sugiere que la caída de Roma no comenzó con las invasiones bárbaras ni con la mala gestión política, sino con un elemento químico de la tabla periódica. El plomo. En la antigua Roma, el plomo era el metal del milagro. Era fácil de moldear, abundante y barato. Los romanos lo usaban para todo. Las tuberías que traían el agua fresca a las villas ricas estaban hechas de plomo. Los cosméticos que las mujeres usaban para blanquear sus rostros contenían plomo. Pero lo más letal, lo verdaderamente terrorífico, estaba en su bebida favorita. El vino romano, especialmente en las épocas de mala cosecha, podía ser agrio y avinagrado. Para solucionarlo, los cocineros imperiales descubrieron un truco nefasto.
Hervían el mosto de las uvas en grandes ollas de plomo. Al hervir, el ácido de las uvas reaccionaba con el metal de la olla y creaba un compuesto químico llamado acetato de plomo. Ellos lo llamaban azúcar de plomo o sapa. Era un jarabe dulce, delicioso, untuoso, que se añadía por litros al vino de la aristocracia para mejorarlo, para preservarlo, para darle ese sabor que solo los ricos podían pagar. Sin saberlo, cada vez que un César levantaba su copa dorada para brindar por una victoria, estaba bebiendo una neurotoxina potente. Estaba bebiendo su propia demencia. Pero el vino no era el único enemigo invisible. La trampa estaba en todas partes. Si pudieras viajar en el tiempo y entrar en el tocador de una emperatriz romana o de las mujeres de la alta nobleza, verías una escena de lujo deslumbrante. Espejos de plata pulida, peines de marfil, frascos de cristal tallado. Pero si miraras de cerca lo que se ponían en la cara, sentirías escalofríos. El estándar de belleza romano exigía una piel pálida, blanca como la leche, casi traslúcida. Para lograrlo, usaban una base de maquillaje llamada cerusa. Era el cosmético más popular y caro de Roma. Y químicamente, era carbonato de plomo puro. Imagina a estas mujeres, las madres de los futuros emperadores, cubriendo sus rostros, sus cuellos y sus pechos con una pasta blanca tóxica cada mañana. La piel, el órgano más grande del cuerpo, absorbía el veneno lentamente. Esto no solo las mataba a ellas. Afectaba algo mucho más sagrado para la dinastía: la fertilidad. La historia de los Césares es una historia de esterilidad, de partos muertos, de niños que nacían débiles o con deformidades. Durante años culpamos a la genética, a la endogamia. Pero hoy sabemos que el plomo es un potente disruptor reproductivo. El plomo ataca los órganos sexuales. Provoca abortos espontáneos. Y si el niño logra nacer, ya viene marcado. El veneno de la madre pasa al feto. Así que no mires a Calígula o a Nerón simplemente como malas semillas. Míralos como supervivientes de un útero tóxico. Nacieron luchando contra una química que ya estaba devorando sus neuronas antes de que aprendieran a hablar. Y no olvidemos el agua. Roma es famosa por sus acueductos, obras maestras de la ingeniería que traían agua fresca desde las montañas. Pero, ¿cómo llegaba esa agua desde el acueducto hasta la copa del emperador dentro del Palatino? A través de tuberías. Kilómetros de tuberías llamadas fístulas. Y esas fístulas estaban hechas, una vez más, de plomo. La palabra plomería viene de ahí, de plum boom. El agua estancada en esas tuberías absorbía el metal. Cada sorbo de agua cristalina que bebían en los calurosos días de verano era una microdosis de locura. Era una sentencia de muerte lenta, servida en copas de oro. El envenenamiento por plomo, o saturnismo, no te mata rápido. Es un asesino lento, paciente y cruel. Empieza con el cuerpo. Los textos médicos de la época hablan de la gota, una enfermedad de ricos, pero también describen dolores abdominales tan violentos que los hombres más fuertes se doblaban en el suelo gritando. El famoso cólico saturnino. Imagina un dolor que siente como si tus intestinos fueran de vidrio molido. Imagina una piel que se vuelve pálida, cenicienta, grisácea, como la de un cadáver que aún respira. Pero lo peor no es lo que le hace al estómago. Lo peor es lo que le hace al cerebro. El plomo es una neurotoxina que atraviesa la barrera hematoencefálica. Se aloja en las neuronas. Destruye la capacidad de pensar con claridad. Provoca insomnio crónico, irritabilidad extrema, paranoia galopante y alucinaciones vívidas. Piensa en esto. Tienes el poder absoluto. Puedes matar a cualquiera con un chasquido de dedos. Y al mismo tiempo, tu cerebro está siendo freído químicamente día tras día. Empiezas a ver conspiraciones donde no las hay.
Empiezas a escuchar voces en el viento. El dolor de estómago te vuelve irascible, furioso, incapaz de sentir empatía. Y la falta de sueño te disuelve la realidad. Ese era el estado físico de los hombres que gobernaban el mundo. Sus copas de lujo los estaban matando. Y el primer gran monstruo nacido de esta mezcla de poder ilimitado y cerebro envenenado, tiene un nombre que aún hoy, 2000 años después, nos produce escalofríos. Gallo Julio César Augusto Germánico. La historia lo recuerda por un apodo infantil, una broma que él terminó odiando con toda su alma negra. Calígula. Botita. Cuando Gallo era niño, era la mascota de las legiones. El hijo del amado general Germánico. Los soldados le hicieron un uniforme militar en miniatura, con unas pequeñas sandalias de cuero, unas caligas. De ahí el apodo. El pequeño Botita. Era un niño querido, la esperanza de Roma, la luz después de la tiranía oscura del emperador Tiberio. Pero algo se rompió en Gallo. Poco después de asumir el trono, cayó enfermo. Una fiebre cerebral violenta que lo tuvo al borde de la muerte durante semanas. Roma entera rezó por su recuperación. Se ofrecieron sacrificios en los templos. La gente dormía fuera del palacio esperando noticias. Y Gallo despertó. Sobrevivió. Pero el hombre que se levantó de esa cama ya no era el pequeño Botita. Ya no era humano. Lo que emergió de esa fiebre fue un narcisista maligno sin ningún tipo de freno moral. Calígula no estaba simplemente loco en el sentido de hacer tonterías. Su locura era sofisticada. Era una crueldad refinada, teatral, diseñada para humillar y destruir el espíritu de quienes lo rodeaban. Él entendió algo fundamental sobre el poder. El verdadero poder no es solo matar a tu enemigo. El verdadero poder es obligarlo a darte las gracias mientras lo destruyes. Hay una historia que ilustra esto con una claridad insoportable. Un día, Calígula decidió ejecutar al hijo de un rico noble romano por una ofensa trivial o quizás por simple aburrimiento. El joven fue arrastrado y decapitado. Esa misma noche, Calígula envió una invitación al padre del muchacho ejecutado. Una invitación a cenar en el palacio, en la mesa del emperador. Rechazar la invitación significaba la muerte para el resto de su familia. Así que el padre fue. Imagina la escena. El hombre, con el corazón destrozado, el alma en carne viva, sentado en un triclinio de seda, rodeado de manjares exóticos. Y frente a él, el asesino de su hijo, sonriendo con esa mirada vidriosa y vacía. Calígula no solo lo hizo cenar. Lo obligó a beber. Lo obligó a reír. Le hizo chistes, le ofreció guirnaldas de flores y perfumes. Observaba cada microgesto del padre, buscando una señal de odio, una lágrima, una falta de respeto. Pero el padre, con una máscara de hierro forjada en el terror absoluto, sonrió. Bebió. Rió las gracias del monstruo. Más tarde, alguien le preguntó al noble cómo había podido soportarlo. Cómo había podido reír con el hombre que acababa de matar a su hijo. Su respuesta fue helada. Lo hice por mi otro hijo. Ese era el tipo de terror que habitaba el Palatino. No era un terror de gritos y sangre, era un terror psicológico, silencioso, donde la dignidad humana era despojada capa por capa hasta que no quedaba nada más que el instinto de supervivencia. Muchos historiadores se han reído de las locuras de Calígula, tratándolas como chistes históricos. Seguro has escuchado la historia de su caballo, Incitatus. Se dice que quiso nombrar cónsul a su caballo. Nos imaginamos al animal con toga sentado en el Senado y nos parece gracioso. Pero si lo analizas desde la mente de un psicópata con poder absoluto, no es un chiste. Es una declaración política brutal. Calígula amaba a ese caballo más que a cualquier ser humano. Le construyó un establo de mármol,
un pesebre de marfil, y le asignó sirvientes y muebles. Al sugerir que Incitatus podía ser cónsul, el cargo político más alto de la República, Calígula no estaba diciendo que su caballo fuera un genio. Le estaba diciendo al Senado, a los hombres más poderosos y orgullosos de Roma: ustedes son tan inútiles, tan serviles y tan patéticos, que mi caballo podría hacer su trabajo mejor que ustedes. No era locura. Era desprecio. Era una humillación calculada. Mi bestia vale más que sus vidas. Pero detrás de la crueldad, detrás del Dios viviente que obligaba a los senadores a correr junto a su carroza durante kilómetros, había un hombre torturado. Calígula no dormía. Los historiadores antiguos, como Suetonio, nos cuentan que el emperador rara vez lograba dormir más de 3 horas por noche. Y cuando lo hacía, no descansaba. Tenía pesadillas horribles. Soñaba que el mar le hablaba, que formas espectrales surgían de las olas para llevárselo. El insomnio es una tortura en sí mismo. Imagina pasar noche tras noche despierto en ese palacio inmenso y vacío. El silencio del Palatino amplificado por la soledad. Calígula se levantaba de su lecho, sudando, y comenzaba a vagar por los interminables corredores de mármol. Sus pasos resonaban en la oscuridad. Pasaba junto a los guardias que ni siquiera se atrevían a respirar fuerte. Se dice que salía a las terrazas que daban al foro romano, o a las que miraban hacia el mar lejano, y esperaba. Esperaba desesperadamente a que saliera el sol. Odiaba la noche. Odiaba la oscuridad porque en la oscuridad estaba solo con su mente rota. Hay relatos que dicen que se lo veía hablando con la luna llena. No rezándole, sino discutiendo con ella. Invitándola a bajar a su cama, o amenazándola si no le obedecía. Yo soy un dios, gritaba al cielo negro, yo soy Júpiter latino. Pero el cielo no respondía. Y el eco de su propia voz era lo único que regresaba a él. Para entender la mente de Gallo, hay que entender que él no quería ser un buen rey. Él quería ser un dios vivo. Y los dioses no tienen límites. No obedecen a la naturaleza. La naturaleza les obedece a ellos. Hubo un momento específico donde esta obsesión rompió la realidad. Fue el episodio del puente de vallas. Años atrás, un astrólogo llamado Trasilo había hecho una profecía sobre Calígula. Le dijo al viejo emperador Tiberio: Gallo tiene tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar el golfo de Vallas a caballo. Era una forma de decir es imposible, porque el golfo de Vallas es una extensión de mar inmensa, de casi 5 kilómetros de ancho. Pero Calígula no olvidó esas palabras. Cuando se convirtió en emperador, decidió que la profecía no era una burla, sino un reto. Ordenó confiscar todos los barcos mercantes de la región. Barcos que traían grano de Egipto, barcos de pesca, naves de guerra. Paralizó el comercio de Roma y provocó una hambruna temporal solo para su capricho. Alineó cientos de barcos, uno al lado del otro, anclados en doble fila a través del mar. Hizo cubrir las cubiertas con tierra y ordenó construir una calzada romana encima de la madera flotante. Imagina la escena. Una carretera sólida de 5 kilómetros flotando sobre las olas del mar Tirreno. Y entonces, llegó el día. Calígula se vistió con la coraza de Alejandro Magno, que había robado de su tumba en Egipto. Montó a su caballo Incitatus y cabalgó sobre el mar. Fue y vino durante 2 días enteros. De día, bajo el sol abrasador, saludando a multitudes obligadas a aplaudir. De noche, bajo la luz de las antorchas, convirtiendo el mar en una fiesta interminable de música y vino. Quería demostrarle al universo que él podía caminar sobre las aguas. Que las reglas de la física no se aplicaban a él. Pero mientras él cabalgaba triunfante, abajo, en las bodegas de los barcos, la madera crujía,
El mar rugía y Roma pasaba hambre porque sus barcos de grano estaban sirviendo de juguete para un loco. Esa desconexión total de la realidad se vio también en sus famosos barcos de Nemi. En un pequeño lago volcánico, sagrado para la diosa Diana, Calígula construyó 2 palacios flotantes gigantescos. No eran barcos normales. Eran estructuras colosales con suelos de mármol real, con jardines que tenían árboles frutales vivos, con termas con agua caliente y fría a bordo. Las velas eran de seda púrpura. La proa estaba decorada con joyas. Allí, lejos de la política de Roma, Calígula se encerraba en orgías que duraban semanas. El lago Nemi se convertía en un escenario de pesadilla donde el incesto y la crueldad eran la norma. Se dice que mantenía relaciones con sus 3 hermanas, especialmente con Drusilla, a la que amaba con una devoción enfermiza. Cuando Drusilla murió joven, la mente de Calígula terminó de romperse. Declaró un luto obligatorio tan estricto que si alguien era visto riendo, o bañándose, o cenando con su familia, era ejecutado. Él no podía aceptar que la muerte le hubiera robado algo. Él, que podía decapitar senadores y caminar sobre el mar, no pudo salvar a su hermana. Y ese dolor se transformó en una rabia ciega contra el mundo entero. Fue entonces cuando declaró la guerra a Neptuno. Esta es la anécdota que a menudo se cuenta mal. Se dice que llevó a su ejército a la playa del Canal de la Mancha, mirando hacia Britania, y ordenó a los soldados atacar el agua. Imagina a 40.000 legionarios, la máquina de matar más perfecta de la antigüedad, parados en la arena, confundidos, mirando las olas grises del norte. Calígula ordenó a las catapultas lanzar piedras contra el mar. Ordenó a los soldados desenvainar sus espadas y apuñalar la espuma de las olas. Y luego, declaró la victoria. Como botín de guerra, ordenó a sus tropas recoger conchas marinas. «Llenen sus cascos», les gritó. «Estos son los tesoros del océano que yo he conquistado». Para los soldados, veteranos de 1000 batallas, aquello fue el límite. No fue miedo. Fue vergüenza. La vergüenza ajena de servir a un hombre que había perdido la razón por completo. Pero la locura no solo se manifestaba en puentes sobre el mar o en guerras contra las olas. La locura también vivía frente al espejo. Los cronistas de la época nos dejaron descripciones físicas de Gallo que parecen sacadas de una pesadilla. No era el Apolo dorado que las estatuas oficiales intentaban vender. La realidad era mucho más grotesca. Era un hombre muy alto, pálido hasta la enfermedad, con un cuerpo mal formado. Tenía el cuello delgado y las piernas flacas, pero un torso enorme y peludo. Esta fealdad física lo atormentaba. Se obsesionó tanto con su calvicie prematura que convirtió en crimen capital que cualquier hombre mirara hacia abajo desde una posición elevada cuando el emperador pasaba, para que nadie pudiera ver la escasez de cabello en su coronilla. Y debido a su abundante vello corporal, decretó otra ley absurda. Estaba prohibido, bajo pena de muerte, pronunciar la palabra cabra en su presencia. Pero en lugar de ocultar su fealdad, decidió usarla como un arma. Pasaba horas frente a espejos de metal pulido, ensayando muecas. Practicaba sonrisas terroríficas, miradas vacías, gestos diseñados para helar la sangre de quien lo mirara. Quería que su rostro fuera la máscara de la medusa. Quería que mirarlo a los ojos fuera insoportable. Y lo logró. Los senadores aprendieron a bajar la vista, no por respeto, sino por puro pavor a encontrarse con esos ojos hundidos que no parpadeaban. Ese terror se volvió absoluto cuando murió la única persona, o el único ser vivo, aparte de su caballo, que Calígula realmente amó. Su hermana Drusila. Ya mencionamos que su muerte rompió su mente, pero no explicamos el alcance del infierno que desató sobre Roma. Cuando ella murió, Calígula no solo lloró. Decretó un justitium. Un paro total de la vida pública.
Imagina una ciudad de 1 millón de habitantes paralizada por decreto imperial. Se cerraron los tribunales. Se cerraron los mercados. Se prohibieron las bodas. Pero la prohibición llegó a la intimidad de los hogares. El edicto imperial decía que era un crimen reír. Era un crimen bañarse. Era un crimen cenar en familia con la puerta abierta. La policía secreta y los delatores recorrían las calles de Roma escuchando detrás de las ventanas. Si escuchaban risas, esa familia desaparecía. Hay un caso documentado que roza el absurdo más cruel. Un hombre fue ejecutado en el acto por el simple crimen de vender agua caliente. El razonamiento del emperador fue que, si vendía agua caliente, era porque alguien la iba a usar para lavarse o para cocinar una comida caliente, lo cual implicaba comodidad y placer. Y el placer estaba prohibido mientras el dios lloraba a su hermana. Durante semanas, Roma fue una ciudad de fantasmas. La gente caminaba por las calles en silencio, con la ropa sucia, sin afeitarse, fingiendo una tristeza devastadora para no ser ejecutados. Tenían que actuar. Tenían que fingir que su dolor era tan grande como el del emperador. Fue en este periodo cuando Calígula terminó de borrar la línea entre hombre y divinidad. Ya no le bastaba con ser el pontífice máximo. Quería ser adorado literalmente. Ordenó traer de Grecia las estatuas más sagradas y famosas de los dioses olímpicos, incluyendo una estatua de Júpiter de tamaño colosal. Dio la orden de que decapitaran esas obras maestras de la antigüedad y que colocaran réplicas de su propia cabeza sobre los hombros de mármol. Imagina la blasfemia. Entrar en un templo sagrado y ver el cuerpo de un dios con la cara del monstruo que te prohibía reír. Construyó un templo para sí mismo en el Palatino. Y aquí viene el detalle más perturbador de su narcisismo. Nombró sacerdotes para su propio culto. Pero para ser sacerdote de Calígula, había que pagar una fortuna. Los hombres más ricos de Roma, aterrorizados, competían por pagar millones de sestercios para tener el honor de adorarlo, solo para evitar que él pensara que eran desleales. Incluso obligó a su propio caballo, Incitatus, a ser nombrado sacerdote de su culto. En el altar de este templo, no se sacrificaban toros ni corderos comunes. Calígula exigía sacrificios exóticos. Flamencos rosados, pavos reales, aves del paraíso. La sangre de animales hermosos derramada diariamente para alimentar el ego de una bestia humana. La atmósfera en el palacio se volvió irrespirable. Los banquetes eran trampas mortales. A veces, en medio de una cena, Calígula comenzaba a reírse a carcajadas sin motivo. Cuando los cónsules, temblando, le preguntaban qué le causaba tanta gracia, él respondía con total sinceridad. Me río al pensar que, con un solo movimiento de mi cabeza, podría ordenar que les corten el cuello a todos ustedes ahora mismo. Y seguía comiendo. Y ellos tenían que seguir comiendo, tragando el miedo junto con el vino envenenado por el plomo, sabiendo que no era una broma. Sabían que su vida dependía literalmente de la digestión de un loco. Fue esta presión insostenible, este vivir con una espada pendiendo sobre el cuello cada segundo del día, lo que finalmente empujó a Casio Querea a afilar su daga. No fue un acto político. Fue un acto de supervivencia básica. O mataban a la bestia, o la bestia terminaría devorándolos a todos, uno por uno, solo por aburrimiento. Pero el terror no puede durar para siempre. Incluso en una ciudad acostumbrada a la sangre, hay un punto de quiebre. Y ese punto llegó en el año 41. El escenario final de Calígula no fue el campo de batalla, ni el Senado. Fue un túnel oscuro y estrecho debajo del palacio. El criptopórtico. Si visitas el Palatino hoy, aún puedes caminar por ese pasillo. Es un lugar húmedo, semienterrado, diseñado para que el emperador pudiera moverse de un edificio a otro sin mezclarse con la plebe, sin sentir el sol, sin ser visto.
Es un lugar claustrofóbico. Las paredes parecen cerrarse sobre ti. Era el 24 de enero. Se celebraban los Juegos Palatinos. Calígula había estado toda la mañana en el teatro, ruidoso, vulgar, comiendo y bebiendo. Al mediodía, decidió retirarse a tomar un baño y comer algo. Sus asesinos sabían que pasaría por el túnel. El líder de la conspiración era Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana. Un veterano de guerra duro y serio, al que Calígula había humillado durante años. Calígula se burlaba de su voz, le ponía apodos femeninos, lo obligaba a usar contraseñas obscenas para la guardia. Calígula pensaba que era gracioso burlarse del hombre que llevaba la espada a su lado. Fue su último error. En la oscuridad del criptopórtico, lejos de las miradas de la multitud, Querea y sus hombres lo esperaron. Cuando el emperador apareció, solo, separado de sus guardias germanos por unos metros, Querea desenfundó. Se dice que el primer golpe fue en el cuello. Un golpe torpe, no mortal. Calígula, sorprendido, gritó una frase que resume su delirio hasta el último segundo. Todavía estoy vivo. No era una súplica. Era una afirmación. Él creía, genuinamente, que no podía morir. Que era inmortal. Pero el acero romano no respeta delirios. Los otros conspiradores cayeron sobre él. Fue una carnicería sucia, rápida y brutal en la penumbra. 30 puñaladas. El dios viviente quedó tirado en el suelo de mosaico, convertido en un montón de carne sangrante y túnicas desgarradas. El silencio volvió al criptopórtico. Pero la muerte de Calígula no trajo la paz. Trajo el caos. Cuando su guardia personal, los mercenarios germanos leales solo a su persona, descubrieron el cuerpo, se desató una furia ciega. Empezaron a matar a cualquiera que estuviera cerca. Senadores inocentes, espectadores, esclavos. El Palatino se convirtió en un matadero. Y en medio de ese caos, mientras la sangre corría por los escalones de mármol y los gritos de pánico llenaban el aire que antes olía a miedo, una figura temblorosa se escondía detrás de una cortina en una habitación oscura. Un hombre, al que todos habían ignorado, al que todos habían tomado por tonto. Sin saberlo, estaba a punto de heredar el trono de la locura. Si Calígula fue la fiebre que quemó a Roma, Nerón fue el incendio que la consumió hasta los cimientos. Entendamos cómo un joven estudiante de arte se convirtió en el anticristo y retrocedamos al primer cadáver. Antes de matar a su madre, antes de quemar Roma, Nerón tuvo que matar a su hermano. Su nombre era británico. Era el hijo biológico del emperador anterior, Claudio. Un adolescente tímido, inteligente y legítimo heredero del trono. Nerón sabía que, mientras Británico respirara, su corona era prestada. La rivalidad no era política, era existencial. Ocurrió durante una cena familiar, apenas unos meses después de que Nerón asumiera el poder. Fue un asesinato ejecutado a la vista de todos, con una audacia que heló la sangre de la corte. Nerón había contratado a una envenenadora profesional llamada Locusta, una mujer que vivía en las sombras de Roma y vendía muerte en frascos. El primer intento falló. El veneno solo le dio diarrea a Británico. Nerón, furioso, mandó llamar a Locusta a su propia habitación y la golpeó él mismo, gritándole que era una incompetente. La obligó a cocinar una nueva mezcla allí mismo, frente a sus ojos, probándola en animales hasta que vio a un cerdo caer muerto en el acto. Esa noche, en el banquete, sirvieron a Británico una bebida muy caliente. El catador oficial la probó y no cayó muerto, porque el veneno no estaba en el líquido. Británico, al sentir la bebida hirviendo, pidió que la enfriaran. El esclavo le agregó agua fría. Y en esa agua fría,
estaba la muerte. Británico bebió. Segundos después, se desplomó. Perdió el habla y el aire. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar en el suelo de mármol. La reacción de la sala fue de pánico absoluto. Agripina, la madre de Nerón, se quedó petrificada, dándose cuenta en ese instante de que había criado a un depredador que ya no podía controlar. Pero la reacción de Nerón fue lo más aterrador. El joven emperador ni siquiera dejó de comer. Recostado en su diván, miró a los invitados aterrorizados y dijo con voz aburrida: «No se preocupen. Es solo un ataque de epilepsia. Ya se le pasará». Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos volvieron a comer, escuchando los últimos estertores del niño muriendo en el suelo a pocos metros de sus platos. Cuando sacaron el cadáver, la piel de Británico se había vuelto negra por la toxina. Nerón ordenó que lo pintaran con yeso blanco para ocultar el color del veneno durante el funeral. Pero cuenta la leyenda que, mientras llevaban el cuerpo por el foro, cayó una lluvia torrencial que lavó el maquillaje, revelando el rostro negro y acusador del primer muerto de Nerón ante toda Roma. Pero para entender al monstruo que tocaba la lira mientras su mundo ardía, primero tenemos que entender a la arquitecta de su locura. Nerón no nació monstruo. Fue fabricado. Fue esculpido, cincelado y pulido por la mujer más ambiciosa, fría y calculadora de la historia imperial. Su madre, Agripina la Menor. Imagina crecer bajo la sombra de una mujer que asesinó a su esposo, el emperador Claudio, con un plato de hongos envenenados solo para ponerte a ti en el trono. Imagina que esa mujer no te ve como a un hijo, sino como a una extensión de su propia voluntad. Agripina no quería un hijo emperador. Ella quería gobernar a través de su hijo. Durante los primeros años, el joven Lucio Domicio Enobarbo, a quien el mundo conocería como Nerón, fue el niño de oro. Era guapo, culto, amante de la poesía y el teatro. Roma respiró aliviada. Pensaron que la oscuridad de Calígula y la burocracia de Claudio habían terminado. Pero el amor de Agripina era tóxico. Era una enredadera que apretaba demasiado fuerte. Ella se sentaba junto a él en las reuniones del Senado. Aparecía en las monedas junto a su perfil. Controlaba con quien dormía, qué comía y a quién escuchaba. Y Nerón, el joven artista que soñaba con cantar en los escenarios, empezó a sentirse asfixiado. El amor se convirtió en resentimiento. El resentimiento se convirtió en odio. Y en la mente de un César, el odio solo tiene una salida: la eliminación. La obsesión de Nerón por matar a su propia madre es digna de una tragedia griega. No fue un impulso repentino. Fue una campaña paranoica y elaborada. Nerón veía los ojos de su madre en cada sombra del palacio. Sentía que ella conspiraba, que ella, que lo había creado, también podía destruirlo. Me dio la vida, pensaba, y se siente con derecho a quitármela. El primer intento de matricidio es tan absurdo que parece una comedia negra. Nerón no quería usar veneno, porque Agripina era una experta en antídotos y tomaba precauciones diarias. No quería usar una daga, porque dejaría marcas evidentes. Quería un accidente. Así que, con la ayuda de sus ingenieros, diseñó un barco trampa. La ingeniería del asesinato fue meticulosa. Aniceto, el liberto que diseñó el barco, creó un mecanismo diabólico. El techo de la cabina, hecho de plomo pesado y madera decorada, no estaba fijo. Estaba sostenido por pernos que podían retirarse a distancia. La idea era simple: simular un derrumbe accidental por una tormenta o una falla estructural. La noche del crimen, el mar estaba tranquilo como un espejo. La luna brillaba llena, iluminando la escena como un reflector de teatro, algo que Nerón no había planeado. Agripina subió a bordo confiada.
Se recostó en el diván de la cabina mientras su sirvienta le masajeaba los pies y un amigo conversaba con ella. Entonces, la señal se dio. El techo de plomo se soltó con un estruendo metálico. El amigo de Agripina murió al instante, aplastado como un insecto. Pero el destino jugó sus cartas. El techo cayó sobre los altos respaldos del diván, creando un pequeño triángulo de supervivencia donde Agripina y su sirvienta quedaron atrapadas, cubiertas de polvo y escombros, pero vivas. El barco no se hundió de inmediato. El mecanismo de autohundimiento falló. Los tripulantes leales a Nerón, desesperados porque el plan estaba saliendo mal, empezaron a correr de un lado a otro, tratando de volcar la nave con su propio peso. Fue una escena de caos absoluto. La sirvienta de Agripina, pensando que eso la salvaría, empezó a gritar en la oscuridad. «¡Ayúdenme! Soy la emperatriz. Soy la madre del César». Fue un error fatal. Los marineros, sabiendo exactamente a quién debían matar, la golpearon con remos y bicheros hasta destrozarla en el agua. Agripina, viendo la masacre en silencio, entendió todo en una fracción de segundo. Se deslizó al agua negra. A pesar de tener el hombro herido por el derrumbe, nadó. Nadó con la desesperación de quien sabe que su propio hijo ha firmado su sentencia. Los barcos de pesca la encontraron millas más adelante y la llevaron a tierra. Pero ella sabía que no era un rescate. Era solo una pausa antes de la ejecución. Invitó a su madre a una fiesta de reconciliación en la bahía de Bayas. Fue encantador. Fue el hijo perfecto. La abrazó, la besó y la acompañó hasta un barco magníficamente decorado que debía llevarla de vuelta a su villa al otro lado de la bahía. Pero el barco estaba trucado. El techo de la cabina estaba cargado con plomo para colapsar y aplastarla, y el casco estaba diseñado para abrirse y hundirse en segundos. Nerón se quedó en la orilla, bajo la luz de las estrellas, esperando ver cómo el barco se hundía en el mar oscuro. Y el barco se hundió. Pero Agripina era una sobreviviente nata. El techo colapsó, pero los altos respaldos de su sofá la protegieron. El barco se hundió, pero ella, herida y en shock, nadó en la oscuridad. Nadó millas con la furia de una leona traicionada hasta llegar a la costa. Cuando Nerón se enteró de que su madre estaba viva, el pánico lo paralizó. Sabía que ella sabría. Sabía que la máscara se había caído. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, temblando en sus habitaciones privadas, dio la orden que rompería su alma para siempre. Envió a sus soldados a la villa de su madre. La escena final es de un horror íntimo. Los soldados irrumpieron en la habitación de Agripina. Ella estaba sola, con una sola lámpara encendida, esperando la muerte que sabía que llegaría. Cuando el centurión desenvainó la espada, ella no gritó. No pidió piedad. Se rasgó la túnica, dejó al descubierto su vientre y miró al asesino a los ojos. «Hiere aquí», le dijo, señalando su útero. «Hiere aquí, porque de aquí salió Nerón». El acero atravesó el vientre que había gestado al emperador. Agripina murió, pero su fantasma nunca abandonó el Palatino. Desde esa noche, Nerón cambió. La poca cordura que le quedaba se evaporó junto con la sangre de su madre. Empezó a tener pesadillas. Decía que las furias, las diosas de la venganza con cabellos de serpiente, lo perseguían por los pasillos con antorchas encendidas. Para acallar los gritos en su cabeza, Nerón se volcó al arte. Pero no era un arte sano. Era un narcisismo desenfrenado. Empezó a obligar a los senadores a verlo actuar en el teatro. Cerraba las puertas de los auditorios para que nadie pudiera salir mientras él cantaba durante horas. Se dice que algunas mujeres fingían dar a luz allí mismo para que las dejaran salir, y que algunos hombres fingían estar muertos para ser sacados en camillas. Nadie podía dejar de aplaudir.
porque dejar de aplaudir significaba la muerte. Pero el escenario de los teatros le quedó chico. Nerón quería un escenario más grande. Quería remodelar el mundo a su imagen y semejanza. Odiaba la vieja Roma. Odiaba sus calles estrechas, sucias y malolientes. Odiaba los edificios de madera podrida. Soñaba con una nueva ciudad, una Nerópolis, hecha de mármol y oro, digna de su grandeza. Y entonces, sucedió. Era la noche del 18 de julio del año 64. El verano romano era sofocante. Un viento caliente y seco soplaba desde el sur, convirtiendo la ciudad en un polvorín. El fuego comenzó cerca del Circo Máximo, en los almacenes llenos de aceite y telas inflamables. Lo que empezó como una chispa se convirtió en un dragón. Las llamas, alimentadas por el viento, devoraron las tiendas de madera seca en minutos. El fuego no caminaba. Corría. Saltaba de techo en techo. Bajó a los valles y subió a las colinas con una velocidad que desafiaba toda lógica. Imagina el sonido. No solo el crepitar de la madera, sino el rugido profundo del aire siendo succionado por el calor. El estruendo de los edificios de apartamentos, las ínsulas, colapsando sobre sí mismos, atrapando a miles de familias en su interior. Los gritos de la Subura, el barrio más pobre y poblado, se ahogaban en el humo negro y denso que tapaba las estrellas. Mientras las llamas consumían la ciudad, sucedió algo extraño, algo que aterrorizó a los ciudadanos más que el propio fuego. Roma tenía un cuerpo de bomberos organizado. Los vigiles. Hombres entrenados para apagar incendios con cubos de agua, mantas empapadas en vinagre y ganchos para derribar muros y crear cortafuegos. Pero esa noche, los testigos juraron ver a los vigiles haciendo lo contrario. En lugar de apagar las llamas, se veía a hombres con túnicas oficiales arrojando antorchas dentro de las casas que aún no se habían quemado. Cuando los vecinos intentaban salvar sus pertenencias, estos hombres los amenazaban. Les decían que actuaban bajo órdenes. ¿Órdenes de quién? Nunca lo dijeron explícitamente, pero todos miraban hacia la colina del Palatino. El fuego no solo mató gente, mató la historia. En esos 6 días, Roma perdió su memoria. Se quemaron los templos más antiguos, construidos por los reyes míticos de la fundación. Se derritió el bronce de estatuas griegas invaluables que habían sido traídas como botines de guerra durante siglos. Se convirtieron en ceniza bibliotecas enteras con textos que jamás podremos recuperar. El calor era tan intenso que las piedras de los grandes monumentos estallaban. El aire en las calles estrechas se volvió irrespirable, una mezcla de humo tóxico y olor a carne quemada. La gente corría hacia el río Tíber buscando aire, pero el fuego los rodeaba. Muchos murieron no por las llamas, sino por la estampida humana, aplastados por sus propios vecinos en el pánico ciego de la huida. Y mientras todo esto pasaba, en los jardines seguros del emperador, se preparaban los planos para la nueva Casa Dorada. Roma ardió durante 6 días y 7 noches. La leyenda más famosa de la historia dice que Nerón tocó la lira mientras la ciudad se consumía. Los historiadores modernos debaten si esto fue literal. Algunos dicen que él ni siquiera estaba en Roma cuando empezó el fuego. Pero la imagen es poderosa porque captura una verdad psicológica. Se cuenta que Nerón subió a la torre de Mecenas, en lo alto de una colina segura, vestido con ropas teatrales. Mientras abajo la gente moría quemada, mientras los templos milenarios de Júpiter y Vesta se convertían en ceniza, él miró el horizonte rojo y naranja. No vio una tragedia. Vio un espectáculo. Dicen que cantó la caída de Troya. Comparó el sufrimiento real de su pueblo con una antigua leyenda poética. Para Nerón, el dolor ajeno era solo material estético. La realidad no importaba. Solo importaba la belleza de la destrucción. Las llamas eran las luces de su escenario.
Los gritos eran el coro de su ópera. ¿Fue él quien ordenó el incendio? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que hizo después fue lo que condenó su memoria. Cuando el humo finalmente se disipó, 2/3 de Roma eran un páramo carbonizado. Miles habían muerto. Cientos de miles lo habían perdido todo. Y en medio de esa desolación, en el corazón de la ciudad arrasada, Nerón no construyó hospitales. No construyó refugios para los pobres. Confiscó una enorme extensión de tierra quemada, un área más grande que muchas ciudades enteras, y comenzó a construir su sueño. La Domus Aurea. La Casa Dorada. Fue el proyecto de vanidad más obsceno de la antigüedad. Un palacio que tenía bosques, lagos artificiales, campos de cultivo y viñedos, todo en el centro de Roma. Las paredes estaban recubiertas de oro y piedras preciosas. Los comedores tenían techos de marfil que giraban día y noche imitando el movimiento de los astros, y desde donde se rociaban flores y perfumes sobre los invitados. En el vestíbulo, mandó construir una estatua de bronce de 35 metros de altura. No era un dios. Era el mismo. El coloso de Nerón. La gente de Roma, hambrienta y sin hogar, miraba con odio los muros de ese paraíso privado construido sobre las cenizas de sus casas. El rumor comenzó a correr como la pólvora. Nerón quemó Roma para hacer espacio para su casa. El odio en las calles se volvió peligroso. Nerón, el artista sensible, sintió que el aplauso de la multitud se convertía en un gruñido. Necesitaba un culpable. Necesitaba desviar la ira del pueblo hacia otro lado. Necesitaba un chivo expiatorio. Y encontró al grupo perfecto. Una pequeña secta religiosa, extraña y reservada, que venía del este. Hablaban de un rey que no era el César. Se negaban a adorar a los dioses romanos. Se reunían en secreto. La gente ya desconfiaba de ellos, los llamaban enemigos del género humano. Eran los cristianos. Lo que siguió no fue justicia. Fue teatro. Nerón decidió que la ejecución de estos inocentes no podía ser algo burocrático y aburrido. Tenía que ser creativa. Tenía que ser, a sus ojos enfermos, arte. Abrió sus propios jardines imperiales para el espectáculo. Invitó a la nobleza y al pueblo. Organizó una fiesta nocturna, con carreras de carros, música y vino. Nerón mismo se paseaba entre la multitud vestido de auriga, conduciendo su carro, saludando, sonriendo. Pero la iluminación de esa fiesta no venía de antorchas de aceite. A lo largo de los senderos de grava, atados a postes altos, había hombres y mujeres. Estaban envueltos en túnicas empapadas en brea, cera y grasa. Cuando cayó la noche, Nerón dio la orden. Los cristianos fueron encendidos vivos. Imagina la escena con frialdad, sin apartar la mirada. No hay música de fondo, solo el sonido del fuego y los gemidos ahogados. Familias enteras ardiendo lentamente para iluminar el camino del emperador. Los invitados paseaban, bebían vino y conversaban bajo la luz parpadeante de carne humana consumiéndose. Para Nerón, aquello no era crueldad. Era una composición visual. El contraste entre la oscuridad de la noche, el dorado de su palacio y el rojo del fuego vivo. Él había convertido la muerte en decoración. Había transformado el sufrimiento humano en lámparas de jardín. Fue en ese momento, bajo la luz de las antorchas humanas, cuando Roma comprendió que no estaba gobernada por un hombre, ni siquiera por un mal rey. Estaba gobernada por una entidad vacía, un abismo moral que devoraba todo lo que tocaba para llenar su propio vacío interior. El incendio quemó los edificios de Roma, pero Nerón quemó su alma. Si la vida pública de Nerón era un teatro de sangre, su vida privada era una película de terror psicológico. El punto de quiebre final no fue político, fue pasional. Nerón amaba,
a su manera retorcida, a su segunda esposa, Popea Sabina. Era la mujer más hermosa de Roma, vanidosa y cruel, la pareja perfecta para él. Pero un día, Nerón llegó borracho de las carreras. Popea le reprochó que llegara tarde. En un ataque de furia infantil, Nerón le dio una patada en el vientre. Popea estaba embarazada. Ella y el bebé murieron esa misma noche. El remordimiento de Nerón fue tan violento como su ira. Cayó en una depresión negra. Pero su forma de superarlo fue buscar un reemplazo. No buscó otra mujer. Buscó a Popea. Envió a sus agentes por todo el imperio con una misión imposible. Encontrar a alguien que tuviera el rostro exacto de la emperatriz muerta. Y lo encontraron. Pero no era una mujer. Era un joven esclavo llamado Esporo. El parecido era asombroso. Y la solución de Nerón fue atroz. Ordenó que castraran al muchacho. No fue una cirugía médica. Fue una mutilación. Luego, lo vistió con las ropas y las joyas de Popea, lo llamó por el nombre de la muerta y se casó con él en una ceremonia pública fastuosa en Grecia. Imagina la escena. El hombre más poderoso del mundo besando a un niño castrado y aterrorizado frente a miles de espectadores, obligando a todos a llamarlo emperatriz. Los griegos, siempre ingeniosos, murmuraban en voz baja. Qué lástima que el padre de Nerón no tuviera una esposa así. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Fue en este viaje a Grecia donde la realidad se rompió del todo. Nerón compitió en los Juegos Olímpicos. En la carrera de carros, se cayó del vehículo. Tuvieron que ayudarlo a subir. No terminó la carrera. Pero los jueces, aterrorizados, lo declararon ganador. Nerón regresó a Roma con 1800 coronas de laurel, entrando triunfal en la ciudad, convencido de que era el artista más grande que el mundo había visto. No escuchaba el sonido de las legiones rebeldes que ya marchaban desde la Galia y España. No escuchaba el silencio hostil del pueblo. Solo escuchaba los aplausos comprados de su propia mente. Pero Nerón no solo mató cuerpos. Mató ideas. A medida que su paranoia crecía, ya no soportaba a nadie que fuera inteligente, estoico o moral. Odiaba a los filósofos porque sus miradas silenciosas lo juzgaban. Y el principal de ellos era su propio maestro, el hombre que le había enseñado a hablar, a pensar y a gobernar. Lucio Anneo Séneca. Séneca era la mente más brillante del imperio. Durante años, fue la única barrera que contuvo la locura de Nerón. Pero tras la conspiración de Pisón, Nerón vio la oportunidad perfecta para deshacerse de su vieja conciencia. Envió a un centurión a la villa de campo donde el anciano filósofo se había retirado. La orden era simple y brutal. Dile que se mate. La muerte de Séneca es una de las escenas más solemnes y tristes de la antigüedad. No hubo gritos ni súplicas. El filósofo recibió la orden con una calma absoluta. Abrazó a su esposa, Paulina, y le dijo que no llorara, que la vida era solo un préstamo. Pidió un cuchillo y se abrió las venas de los brazos y las piernas. Pero Séneca era muy viejo y su cuerpo estaba demacrado por el ayuno ascético. La sangre no fluía. La muerte se negaba a llegar. Imagina la agonía lenta, silenciosa. El anciano sangrando gota a gota en una bañera de agua caliente, dictando sus últimas palabras a sus escribas, que lloraban mientras anotaban sus pensamientos finales sobre la libertad del alma frente a la tiranía del cuerpo. Nerón, desde el palacio, esperaba la noticia con impaciencia. No sentía tristeza por la muerte del hombre que había sido como un padre para él. Solo sentía alivio. Al matar a Séneca, Nerón estaba matando a la lógica. Estaba matando a la moderación. Estaba declarando que, en su nuevo mundo, la razón ya no tenía lugar. Solo existía el deseo, el impulso y el miedo.
Poco después, también obligó a suicidarse a Petronio, el árbitro de la elegancia, el hombre que le enseñaba sobre arte y gusto. Petronio, en un último acto de rebeldía estética, rompió su vasija de vino más valiosa, una joya de florita que costaba una fortuna, solo para que Nerón nunca pudiera tenerla. Nerón se quedó solo. Sin madre. Sin hermano. Sin esposa. Sin maestros. Sin amigos. Había vaciado su mundo de cualquier ser humano capaz de decirle no. Y en ese silencio absoluto, rodeado de aduladores aterrorizados y fantasmas, el emperador comenzó a escuchar los tambores de la rebelión acercándose desde las fronteras. Pero el telón tenía que bajar. Y el final de Nerón no fue glorioso. Fue sucio, patético y solitario. Cuando las noticias de la rebelión llegaron, cuando el Senado finalmente tuvo el coraje de declararlo enemigo público, Nerón despertó en el palacio a medianoche y descubrió que sus guardias se habían ido. Sus amigos se habían ido. Incluso se habían robado las sábanas de su cama y su caja de veneno. Estaba solo en el universo. Descalzo y disfrazado con una capa vieja, huyó a caballo hacia una villa en las afueras, acompañado solo por 4 libertos leales. El camino fue una pesadilla. Sentía temblores de tierra. Veía relámpagos que parecían señalar su destino. Al pasar cerca del campamento de los pretorianos, escuchó a los soldados gritar: «¡Muerte a Nerón!». Llegaron a la villa al amanecer. Tuvieron que entrar arrastrándose por un agujero en la pared trasera, entre zarzas y barro. El emperador, el artista divino, estaba ahora cubierto de mugre, bebiendo agua tibia de un charco con la mano. «Esta es el agua especial de Nerón», dijo llorando. Ordenó que cavaran una tumba para él en el suelo de tierra. Mientras cavaban, él sollozaba y repetía una y otra vez la frase que definiría su narcisismo eterno. «Qualis artifex pereo». ¿Qué artista muere conmigo? No lloraba por su vida, ni por Roma. Lloraba porque el mundo iba a perder su voz. Entonces se escuchó el sonido de cascos. La caballería venía a buscarlo para llevarlo al foro, desnudarlo, meter su cabeza en una horca y azotarlo hasta la muerte según la costumbre antigua. Nerón sabía que no podía permitir eso. Tenía que morir por su propia mano. Pero no tenía el valor. Puso la daga en su garganta, pero su mano temblaba demasiado. Era incapaz de clavar el acero. Tuvo que pedirle a su secretario, Epafrodito, que empujara su mano. El acero entró en el cuello justo cuando los soldados derribaban la puerta. El centurión entró y vio al emperador desangrándose en el suelo sucio. Trató de tapar la herida con su capa, fingiendo que quería salvarlo. Nerón, con la mirada vidriosa y la voz gorgoteante, le dijo sus últimas palabras. «Demasiado tarde. Esto es fidelidad». Murió con los ojos abiertos, congelados en una expresión de terror tan grotesca que los que lo vieron no pudieron dormir por noches. El linaje de los Julio Claudios, la sangre de los dioses, terminaba así. En un charco de barro y sangre, con una garganta cortada y un artista mediocre creyendo que el mundo se apagaba con él. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y en Roma, la rima siempre termina en sangre. Después de la muerte de Nerón, el imperio intentó sanar. Hubo una dinastía de hombres buenos, competentes, elegidos no por sangre, sino por mérito. La llamaron la era de los 5 buenos emperadores. Y la cumbre de esa montaña de sabiduría fue Marco Aurelio. El rey filósofo. El hombre que escribía sobre la templanza, la lógica y el deber mientras defendía las fronteras en el frío Danubio. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. El hombre más sabio de Roma cometió un solo error, pero fue un error fatal.
rompió la tradición de elegir al mejor hombre como sucesor y decidió dejarle el trono a su propia sangre, a su hijo, Lucio Aurelio Cómodo. La decepción genética nunca fue tan evidente en la historia humana. Es el misterio biológico definitivo. ¿Cómo la semilla del hombre más disciplinado del mundo pudo engendrar a un animal salvaje? Para entender por qué Cómodo odiaba tanto a Roma, primero tenemos que entender dónde pasó su juventud. No fue en los palacios de mármol bajo el sol del Mediterráneo. Fue en el barro congelado de la frontera norte. Marco Aurelio, su padre, cometió el error de llevarse al niño a la guerra. Quería endurecerlo. Quería enseñarle el oficio de ser emperador, que para Marco Aurelio significaba vivir en una tienda de campaña militar, comer pan duro, levantarse antes del amanecer y mirar mapas estratégicos mientras afuera soplaba el viento helado de Germania. Imagina a Cómodo, un adolescente mimado, obligado a vivir en ese infierno gris durante años. Odiaba el frío. Odiaba el silencio estoico de su padre. Odiaba las largas charlas filosóficas sobre el deber y la virtud. Para Cómodo, el poder no era deber. El poder era placer. Mientras Marco Aurelio escribía sus famosas meditaciones a la luz de una vela, reflexionando sobre la muerte y la naturaleza, Cómodo soñaba con el calor de Roma, con el vino dulce, con las carreras de carros y con la sangre caliente de la arena. Ese resentimiento creció como un tumor. Cuando Marco Aurelio finalmente enfermó de peste en el campamento de Vindobona, la actual Viena, los historiadores sospechan algo oscuro. La versión oficial dice que murió por la enfermedad. Pero hay rumores antiguos, susurros que nunca se callaron, que dicen que los médicos, sobornados por el joven príncipe, aceleraron el final del viejo filósofo. Quizás Cómodo no lo mató con un cuchillo, pero lo mató con su indiferencia. En el momento en que su padre cerró los ojos, Cómodo no derramó una lágrima. Dio la orden inmediata de retirada. Abandonó las conquistas que habían costado miles de vidas romanas simplemente porque quería volver a casa. Ese fue su primer acto de gobierno. Traicionar el esfuerzo de su padre por comodidad. Pero el drama de Cómodo tiene una capa extra de ironía. Porque mientras su mente se pudría, su cuerpo estaba siendo cuidado por la mente científica más brillante de la antigüedad. Su médico personal no era un charlatán cualquiera. Era Claudio Galeno, el padre de la medicina. El hombre cuyos textos se estudiarían en las universidades de medicina durante 1500 años. Galeno era un genio que entendía la anatomía, el sistema nervioso y el pulso sanguíneo mejor que nadie. Galeno conocía a Cómodo íntimamente. Lo trataba desde que era niño. Le recetaba la triaca, un antídoto universal compuesto por 64 ingredientes, incluyendo carne de víbora y opio, que el emperador tomaba todos los días para evitar ser envenenado. Imagina las conversaciones en esa habitación. El sabio Galeno, tomando el pulso del emperador, mirando sus ojos vidriosos, sabiendo que estaba cuidando a un psicópata. Galeno escribió en sus diarios sobre la salud física perfecta de Cómodo, sobre su musculatura de gladiador, sobre su destreza. Pero cayó sobre su mente. Es la gran tragedia de la ciencia romana. La medicina más avanzada del mundo se usó para mantener con vida y fuerte a un monstruo que solo quería muerte. Galeno curaba sus indigestiones para que Cómodo pudiera seguir comiendo en exceso. Curaba sus heridas de entrenamiento para que pudiera seguir matando en la arena. La ciencia, sin ética, se convirtió en la sirvienta de la tiranía. Marco Aurelio murió en el año 180, posiblemente de peste, en un campamento militar en Viena. Con su último aliento, le rogó a su hijo que continuara la guerra, que protegiera la civilización. Pero Cómodo, de 19 años, miró el cuerpo de su padre y no sintió el peso del deber. Sintió alivio. Lo primero que hizo fue firmar una paz vergonzosa con los bárbaros y correr de vuelta a Roma.
Odiaba la guerra real. Odiaba el frío. Odiaba la estrategia. Cómodo no quería ser un general. Quería ser una estrella. Pero la locura de Cómodo no estalló de inmediato. Fue cocinada a fuego lento por una traición íntima, muy parecida a la de sus antecesores. Y el golpe vino de su propia sangre. Su hermana mayor, Lucila. Lucila había sido emperatriz, esposa del coemperador anterior. Era una mujer poderosa, ambiciosa, que veía a su hermano menor como un incompetente peligroso. No estaba equivocada, pero su solución fue desastrosa. Lucila organizó una emboscada. Fue en la entrada de un anfiteatro oscuro. Un asesino saltó de las sombras con una daga en la mano. Pero en lugar de apuñalar al emperador en silencio y terminar el trabajo, el asesino quiso ser teatral. Gritó una frase que condenaría a Roma. El Senado te envía esto. Ese grito le dio tiempo a los guardias de Cómodo para reaccionar. El asesino fue capturado. Lucila fue exiliada a la isla de Capri y luego ejecutada silenciosamente. Pero el daño estaba hecho. Esa frase, el Senado te envía esto, se grabó a fuego en la mente paranoica del joven emperador. Desde esa noche, Cómodo decidió que el Senado, la institución más antigua de Roma, era su enemigo mortal. Y que él gobernaría solo, apoyado únicamente en la fuerza bruta de los soldados y en el amor de la plebe. Para no tener que gobernar, entregó las llaves del imperio a oportunistas. Aquí entra en escena una figura siniestra. Cleandro. Un ex esclavo que llegó a ser el hombre más poderoso detrás del trono. Mientras Cómodo jugaba a ser héroe en sus villas privadas, Cleandro convirtió a Roma en un mercado negro. Vendía los cargos públicos al mejor postor. Si querías ser gobernador, pagabas. Si querías ser juez, pagabas. Si querías ser inocente de un crimen, pagabas. Bajo la gestión de Cleandro, Roma sufrió una peste devastadora. Se dice que morían 2000 personas por día. Los carros llenos de cadáveres salían de la ciudad cada noche. Y como si la peste no fuera suficiente, Cleandro provocó una hambruna artificial. Acaparó el grano en los almacenes para inflar el precio y enriquecerse. La gente, hambrienta y enferma, se rebeló. Una multitud furiosa marchó hacia la villa suburbana donde Cómodo estaba entrenando. El emperador no tenía idea de lo que pasaba. Cleandro le ocultaba todo. Pero cuando su hermana menor le contó la verdad, que la turba venía a quemar la villa, el miedo de Cómodo fue instantáneo. ¿Qué hizo el Hércules romano? ¿Salió a calmar a su pueblo? No. Mandó llamar a Cleandro, el hombre que le había servido fielmente en sus crímenes, y ordenó que le cortaran la cabeza allí mismo. Le arrojó la cabeza de su ministro a la multitud como quien le tira un hueso a una jauría de perros para que se calmen. La multitud despedazó el cuerpo de Cleandro y arrastró sus restos por las alcantarillas. Cómodo aprendió una lección valiosa ese día. La sangre calma a las masas. Y si quería sobrevivir, tenía que darles más sangre. Mucha más. Pero la paranoia de Cómodo no se detuvo en matar a su familia. Su locura evolucionó hacia algo que ni siquiera Calígula se atrevió a soñar. La reescritura de la realidad. Después del incendio del año 191, sí, hubo otro incendio grande bajo su reinado. Cómodo vio una oportunidad. Declaró que la antigua Roma había muerto. Y que él la había refundado. Ya no se llamaba Roma. Por decreto imperial, la ciudad eterna pasó a llamarse Colonia Lucia Ania Commodiana. Imagina la humillación para un ciudadano romano. Tu ciudad, el centro del mundo, borrada de los mapas y reemplazada por el nombre de un tirano. Pero no se detuvo ahí. Cambió el nombre de las legiones. Ahora eran las legiones commodianas. Cambió el nombre de la flota que traía el grano desde África.
Ahora era la flota de Cómodo Alejandrina. Y el golpe final fue contra el tiempo mismo. Cómodo abolió los 12 meses del calendario romano. Enero, febrero, marzo. Todos desaparecieron. Renombró los 12 meses con sus propios 12 nombres y títulos honoríficos. El año ahora empezaba con el mes amazonio, seguido de Invicto, Félix, Pío, y así sucesivamente hasta llegar a Cómodo y Augusto. El mundo entero tenía que vivir dentro de su ego. Si querías poner una fecha en un contrato, tenías que escribir el nombre del emperador. Si querías decir dónde vivías, tenías que decir su nombre. Quería ser el aire, el tiempo y el espacio de sus súbditos. El Senado, aterrorizado, tuvo que aprobar esta locura. Tuvieron que llamarse a sí mismos el Senado Comodiano. Era una violación psicológica total. Cómodo les estaba diciendo: nada existe fuera de mí. Yo soy el universo. Mencionamos que Cómodo renombró Roma, pero no explicamos el cataclismo que le dio la excusa para hacerlo. No fue un incendio cualquiera. Fue un fuego cargado de simbolismo religioso que aterrorizó a la población mucho más que el de Nerón. Ocurrió poco antes de su final. El fuego comenzó de forma misteriosa y atacó el corazón cultural del imperio. El Templo de la Paz. Este no era solo un templo. Era el museo más grande del mundo antiguo. Allí se guardaban los trofeos de las guerras judías. Los tesoros sagrados del Templo de Jerusalén, el candelabro de 7 brazos de oro macizo, las trompetas de plata, todo lo que Tito había traído de Judea, estaba allí. La gente vio cómo el fuego derretía el oro sagrado de Jerusalén. Vieron cómo las bibliotecas llenas de saber griego se convertían en humo. Para los romanos supersticiosos, esto no era un accidente. Era un mensaje de los dioses. Júpiter estaba retirando su protección. La paz romana estaba ardiendo literalmente. Pero Cómodo no lo vio como una tragedia. Lo vio como un lienzo en blanco. Mientras el humo todavía salía de las ruinas de la historia, él ya estaba planeando cómo poner su nombre en los ladrillos nuevos. Si la historia se quemaba, mejor. Así la historia empezaría con él. Fue el narcisismo llevado al nivel de borrar el pasado para que el presente fuera lo único real. Fue entonces cuando el delirio místico tomó el control total. Comenzó a vestirse con una piel de león real sobre la cabeza y a llevar una masa de madera gigante a todas partes. Exigió que el Senado lo llamara Hércules romano. Mandó decapitar las estatuas del Dios verdadero para ponerle su propia cara. Antes de bajar a la arena, tenemos que mirar dentro de su habitación. Porque la energía que Cómodo gastaba matando animales, también la gastaba en excesos sexuales que escandalizaron incluso a la Roma más liberal. Los historiadores nos cuentan que Cómodo mantenía un harén permanente dentro del Palatino. Pero no era un harén normal. Tenía 300 mujeres elegidas por su belleza en todo el imperio y 300 hombres jóvenes, también elegidos por su atractivo. 600 personas viviendo en el palacio con un solo propósito: satisfacer los caprichos momentáneos del emperador. Le gustaba jugar a ser médico o carnicero. Se dice que a veces, en medio de sus orgías, sacaba instrumentos quirúrgicos y operaba a sus amantes, abriendo venas o cortando piel solo para ver el interior del cuerpo humano, mezclando el placer con la anatomía sangrienta. También tenía una fascinación extraña por la humillación religiosa. A menudo se vestía con las túnicas de los sacerdotes de Isis, una diosa egipcia, y obligaba a sus sirvientes a realizar procesiones donde él golpeaba las cabezas de los sacerdotes con una estatua de Anubis, el dios chacal de la muerte. Todo era una broma macabra para él. Lo sagrado, lo sexual y lo violento estaban mezclados en una sopa tóxica dentro de su cerebro dañado por el plomo. Para un emperador romano,
bajar a la arena y pelear como un gladiador era el acto más bajo, sucio y vergonzoso imaginable. Los gladiadores eran esclavos, eran infames, socialmente muertos. Que el César se rebajara a ese nivel era como ver a un presidente revolcándose en el barro por dinero. Pero Cómodo lo hizo. Y no lo hizo una vez. Lo hizo cientos de veces. Incluso se mudó al cuartel de los gladiadores. Dormía con ellos, comía su comida, olía a sudor rancio y aceite barato. Rechazó el Palacio Palatino para vivir en la mugre de la escuela de lucha. Llévanos ahora con la mente al anfiteatro Flavio. El Coliseo. Es un día de calor sofocante en Roma. El olor es una mezcla nauseabunda de sudor de 50.000 personas, excremento de animales, aserrín y sangre vieja. El emperador sale a la arena. La multitud ruge, pero no es un rugido de admiración genuina. Es un rugido de miedo. Saben que si no aplauden lo suficientemente fuerte, los soldados de la Guardia Pretoriana caminarán por las gradas y elegirán al azar a alguien para ser ejecutado. Sus rivales son gladiadores profesionales, hombres que podrían matarlo en 2 segundos, pero que están obligados a usar espadas de madera o de plomo romas, mientras Cómodo usa una hoja de acero afilada como una navaja. Ellos tienen que dejarse ganar. Tienen que actuar su propia muerte, caer al suelo y dejar que el dios les pise el cuello. Tenemos que detenernos un segundo en la atmósfera sensorial de esos juegos. Porque las películas nos muestran gradas limpias y gente emocionada. La realidad era un asalto a los sentidos mucho más oscuro. Los juegos de Cómodo no duraban un día. Duraban semanas. 14 días consecutivos de matanza. Imagina estar sentado en esas gradas de piedra bajo el sol de agosto en Roma. El calor era insoportable. 50.000 cuerpos sudados apretados hombro con hombro. Para combatir el hedor de la sangre coagulada y las vísceras expuestas al sol, el emperador ordenó instalar un sistema de esparciones. Eran rociadores mecánicos ocultos en el toldo del Coliseo que lanzaban una lluvia fina de agua mezclada con azafrán y perfumes caros sobre la multitud. Imagina esa mezcla. El olor dulce, empalagoso y artificial del azafrán mezclándose con el olor metálico de la muerte y el olor rancio de las letrinas desbordadas. Era un perfume de pesadilla. El ruido era ensordecedor, pero no siempre eran gritos de euforia. A veces, cuando Cómodo hacía algo particularmente vergonzoso, se hacía un silencio tenso. Un silencio de 50.000 personas conteniendo la respiración, aterrorizadas de hacer el gesto incorrecto. Los vendedores de comida pasaban entre las gradas vendiendo garbanzos fritos y vino aguado, caminando sobre charcos de orina, mientras abajo, el emperador de la humanidad destripaba una pantera y se limpiaba la sangre en su túnica de seda púrpura. Ese contraste, lujo y podredumbre, perfume y sangre, es la verdadera esencia de la caída de Roma. Pero hubo un día en que la crueldad tocó un fondo que nadie creía posible. El evento se llamó la gigantomaquia. Cómodo ordenó reunir a todos los lisiados, mendigos y personas con deformidades físicas de las calles de Roma. Hombres sin piernas, sin brazos, con enfermedades visibles. Los disfrazó con colas de serpiente hechas de tela y los ató en el centro de la arena. Les dio piedras para defenderse. Ante el silencio horrorizado de 50.000 espectadores, el emperador salió vestido de Hércules, con su masa de madera reforzada. Y uno por uno, comenzó a golpear a estos hombres indefensos hasta matarlos. Los cerebros y los huesos rotos mancharon la arena dorada. Cómodo gritaba de éxtasis, creyendo que estaba recreando la batalla mítica de los dioses contra los gigantes, cuando en realidad solo estaba masacrando a los más débiles de su propio imperio. Ya mencionamos los avestruces, pero eso fue solo un aperitivo. La sed de sangre de Cómodo vació las selvas de África y los bosques de Europa. Él se veía a sí mismo como el cazador supremo. En un solo día,
se jactó de haber matado a 100 leones. Pero no lo hacía bajando a la arena y enfrentándolos con una lanza como un hombre valiente. No. Él construyó una pasarela especial, elevada y segura, que rodeaba la arena. Desde allí, corría de un lado a otro lanzando jabalinas a los animales atrapados abajo. Los leones rugían, saltaban contra las paredes, pero no podían alcanzarlo. Era un videojuego para él. Matar sin riesgo. Trajo hipopótamos del Nilo, bestias que costaban una fortuna transportar vivas a través del mar. Los mató. Trajo elefantes, animales que los romanos consideraban nobles e inteligentes. Los mató. Incluso trajo rinocerontes. Su habilidad con el arco era innegable, pero la usaba con una crueldad quirúrgica. Usaba flechas con puntas en forma de media luna, diseñadas específicamente para decapitar a distancia. Le encantaba ver a los animales correr sin cabeza. La multitud aplaudía, sí. Pero los cronistas dicen que, en el fondo, sentían pena. Ver morir a un elefante, ver cómo la bestia lloraba antes de caer, era considerado de mal gusto, incluso para los romanos sanguinarios. Pero Cómodo no sentía pena. Solo sentía el subidón de adrenalina, la dopamina barata de ver algo grande caer muerto por su mano. Ese día, algo se rompió en el alma de Roma. Incluso para una sociedad acostumbrada a la violencia, aquello fue demasiado. Fue obsceno. Y la obscenidad continuó con los animales. Le encantaba matar bestias que no podían defenderse. Hacía traer jirafas y las mataba desde la seguridad de una plataforma elevada, porque eran blancos grandes y fáciles. Hubo otro momento que quedó grabado en la memoria del Senado como el punto de no retorno de la dignidad romana. Cómodo decidió cazar avestruces. Estas aves, rápidas y extrañas, corrían por la arena. El emperador, con flechas que tenían puntas en forma de media luna, les cortó los cuellos mientras corrían. Las aves, decapitadas, siguieron corriendo unos metros chorreando sangre. Cómodo, cubierto de vísceras, se acercó al palco donde estaban sentados los senadores. Hombres viejos, dignos, con sus togas blancas inmaculadas. El emperador sostenía en una mano la cabeza sangrante de un avestruz y en la otra su espada ensangrentada. No dijo una palabra. Simplemente le sonrió, hizo un gesto con la espada y luego señaló sus propios cuellos. El mensaje era claro. Ustedes son los siguientes. Son igual de patéticos que este animal. El historiador Dion Casio, que estaba sentado allí ese día, nos cuenta un detalle increíblemente humano. Dice que la escena era tan grotesca y tan ridícula al mismo tiempo, que muchos senadores sintieron un impulso incontrolable de reírse. Reírse de nervios, de terror, de absurdo. Dion cuenta que tuvo que arrancar unas hojas de su corona de laurel y masticarlas para que el movimiento de su mandíbula disimulara la risa, porque sabía que una sola sonrisa le costaría la vida allí mismo. Pero el circo no puede durar eternamente. Al igual que Calígula y Nerón, Cómodo cometió el error de amenazar a las personas que le daban de comer. Era la víspera de Año Nuevo del año 192. Cómodo tenía planeada una atrocidad final para celebrar el Año Nuevo. Quería matar a los 2 cónsules electos y asumir él mismo el consulado vestido de gladiador, saliendo desde los barracones de los esclavos. Quería profanar la institución más sagrada de la República. Su círculo íntimo sabía que esto era el fin. Los conspiradores eran 3. Marcia, su concubina favorita, una mujer cristiana, curiosamente. Eclecto, su chambelán. Y Leto, el jefe de la guardia pretoriana. Encontraron una lista. Una tablilla de cera donde Cómodo había escrito los nombres de las personas que iba a ejecutar esa noche. Y los primeros nombres en la lista eran los de ellos. La conspiración fue doméstica, silenciosa y desesperada.
Marcia, que le servía el vino después de sus entrenamientos, preparó una copa especial. Veneno. Probablemente mezclado con vino dulce para tapar el sabor amargo. Cómodo llegó sudado, cansado de matar bestias, y bebió la copa de un trago. Se fue a su baño para relajarse en el agua caliente. Pero el veneno no funcionó como esperaban. Cómodo había bebido tanto vino durante su vida y comido tantas porquerías que su estómago era de hierro. Empezó a vomitar violentamente. El veneno estaba saliendo de su sistema. Los conspiradores, aterrorizados fuera de la puerta, escucharon las arcadas. Sabían que si Cómodo terminaba de vomitar y sobrevivía, los mataría a todos con una crueldad inimaginable. No podían dejarlo salir de ese baño. Tenían un plan B. Un arma humana. Hicieron entrar a Narciso. Narciso era el entrenador personal de Cómodo, un luchador profesional, un gigante de músculos que entrenaba con el emperador todos los días. Narciso entró en la zona de las termas. Cómodo estaba allí, débil, desnudo, mareado por el veneno, sumergido en el agua caliente y turbia de su propio vómito. Cuando vio entrar a su entrenador, quizás pensó que venía a ayudarlo. No hubo grandes discursos. No hubo últimas palabras poéticas. Narciso simplemente lo agarró por el cuello con sus manos enormes. Fue una lucha breve, húmeda y resbaladiza. El Hércules romano, el hombre que mataba leones y elefantes, fue estrangulado como un animal enfermo en su propia bañera. El dios murió ahogado en silencio, entre azulejos de mármol y vapor. Con la muerte de Cómodo, se cerró el capítulo más oscuro de la dinastía. Pero la pregunta sigue flotando en el aire viciado del Palatino, 2000 años después. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hemos caminado por los pasillos de Calígula, por los escenarios de Nerón y por la arena de Cómodo. Hemos visto crueldad, paranoia y delirio. Es fácil juzgarlos como monstruos morales. Es fácil decir simplemente que eran malos. Pero volvamos a la química. Volvamos al plomo. Durante todo este tiempo, mientras estos hombres gobernaban el mundo, las tuberías de Roma seguían bombeando agua cargada de metal pesado. Las ollas de las cocinas imperiales seguían hirviendo el jarabe de uva en recipientes de plomo. El maquillaje de las mujeres seguía envenenando los úteros de las madres imperiales. La neurotoxina estaba allí, invisible, acumulándose en los huesos y en los cerebros de la familia más poderosa de la Tierra. Destruyendo la corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la empatía, del control de los impulsos, de la planificación a largo plazo. El plomo no crea maldad de la nada. Pero el plomo quita los frenos. El plomo toma las inseguridades de un hombre, sus miedos y sus deseos oscuros, y les quita el filtro de la razón. Convierte a un niño mimado en un tirano. Convierte a un artista excéntrico en un pirómano. Convierte a un atleta frustrado en un asesino serial. El trono de los Césares era una silla eléctrica de acción lenta. Quizás, la verdadera maldición de Roma no fue la ambición, ni la lujuria, ni la guerra. Quizás la maldición fue creer que podían dominar la naturaleza, usar sus metales para traer agua y dulzura, sin pagar un precio. El precio fue la mente de sus gobernantes. Y la moneda de cambio fue la sangre de millones. Hoy, las ruinas del Palatino están en silencio. Los mármoles han sido robados. El oro se ha fundido. Pero si caminas por Roma y tocas las viejas tuberías que a veces asoman entre la tierra arqueológica, recuerda esta historia. Recuerda que la línea entre un dios y un monstruo es terriblemente delgada. Y en Roma, esa línea estaba trazada con sangre y veneno. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad de la historia. Si lograste sobrevivir a la locura de los Césares, suscríbete para nuestra próxima travesía nocturna.
Ahora, apaga la pantalla. Deja que el silencio de tu habitación te rodee. No hay guardias pretorianos en tu puerta. No hay veneno en tu vaso de agua. Estás a salvo. La historia es una pesadilla de la que intentamos despertar, pero por ahora, solo déjala ir. Esto fue Historia Mundial para dormir. Buenas noches.